Buenos días a todos y a todas. En esta sesión del programa Acompaña TIC hemos invitado al profesor Sebastián Martín Gómez, que es doctor en educación e investigador especializado en tecnología educativa. Pertenece al Departamento de Didáctica e Investigación Educativa y al Grupo de Investigación EduLab. Actualmente participa en un proyecto de innovación y transferencia educativa que se centra en el modelo HyFlex, que se apoya en la inteligencia artificial para el diseño de entornos virtuales orientados al aprendizaje híbrido y flexible en la educación superior. Por ello hemos invitado a Sebastián porque nos va a presentar el modelo HyFlex. Buenos días, Sebastián, te doy paso. Muy buenos días y muchísimas gracias, Alicia, y a los compañeros de la UDV por permitirme estar hoy aquí este ratito para compartir un poquito lo que hacemos. Así que nada, puedo empezar ya, ¿no? Entiendo. Sí. Arranco ya un poquito yo con lo mío, voy a compartir pantalla. Bien, pues como bien ha comentado Alicia, yo voy a contarles una metodología que llevamos ya algunos cursos implementando, ¿vale? Centrada en lo que se conoce, esta terminología extraña que ahora veremos lo que es, como HyFlex, ¿vale? Que es básicamente pues diseñar una metodología apoyada en escenarios híbridos y flexibles para, digamos, plantear una serie de transformaciones didácticas y metodológicas en las titulaciones de educación superior, tanto en grado como en máster, principalmente en grado, ¿vale? Así que mi idea hoy es centrarnos un poquito en introducir lo que es este concepto, un poquito más teórico, siempre apoyado en evidencias y sobre todo mostrando realmente cuál es la práctica de lo que hacemos, y luego ver un poco la estructura de las aulas virtuales, cómo nosotros lo organizamos, cómo creamos esos materiales interactivos, y luego daremos alguna pincelada de la última actualización del proyecto, de la metodología, que, sorpresa para todos, ha sido la integración de la inteligencia artificial, ¿no? Que es algo que está ahora mismo pues bastante en demanda, ¿de acuerdo? Entonces, nada, comenzando primero que nada, pues por esa introducción al concepto o al modelo HyFlex, ¿vale? Que esto, aunque es una palabreja que pueden pensar que nosotros no hemos inventado para denominar lo que hacemos, realmente es un concepto que ya viene de un tiempo atrás, ¿vale? Sin embargo, nosotros le hemos dado un poco la vuelta al concepto primigenio, por así decirlo, ¿no? Este concepto, acuñado por Beetz, un autor americano muy centrado en todo lo que es el tema del e-learning, la educación a distancia apoyada con tecnología, nos planteó en el 2011, 2009, por ahí, luego fue actualizando un poquito esas definiciones, que se entiende como HyFlex a sesiones de clase en las que se le permite al alumno elegir si asistir a esa sesión de manera presencial o en línea, ya sea de manera sincrónica o de manera asíncrona, ¿no? Esto, para los que estamos conectados y los que puedan ver la grabación, si han sido ya profes en cursos anteriores y tienen un poquito de recorrido, les podrá sonar a algo parecido a lo que existía cuando en el tiempo de pandemia, ¿no? Por ejemplo, que teníamos ahí grupos conectados en casa, grupos conectados en el aula. Esa, digamos que sería una definición muy inicial que nosotros recogimos, pero que no es para nada lo que nosotros planteamos realmente. Simplemente hemos transformado algunos conceptos de este modelo, que al final lo que trata es un poco superar el enfoque tradicional de las limitaciones que tenemos en la educación superior, que pone mucho el foco en lo síncrono y en la falta de autonomía por parte del estudiante. Nosotros lo que planteamos es un modelo alternativo que tratamos un poco, como digo, de superar esa visión centrada exclusivamente en el canal de acceso, es decir, si el alumnado asiste a clase de manera presencial o en línea, sino lo que vamos un poquito más allá y lo que hacemos es combinar en las titulaciones de grado, que son principalmente presenciales, aumentar el tiempo de, digamos, de trabajo autónomo por parte del alumnado de forma asíncrona y limitar la asistencia a clase de manera presencial, focalizando sobre todo el diseño de la asignatura en un trabajo mucho más autónomo y activo por parte del alumnado. Además, también diseñamos unas experiencias de aprendizaje centradas
digamos, en todo lo que es ese enfoque competencial, ¿vale? De manera muy, muy práctico. Intentamos, como digo, hacer esa integración fluida de lo presencial y de lo virtual, ofreciendo también al alumnado pues, itinerarios flexibles o diferentes secuencias o rutas de aprendizaje para que el alumnado pueda cursar una asignatura de una manera u otra. ¿Vale? Eso sería un poco, digamos, la teoría de dónde venimos y ya un poco más en la práctica, esta metodología HyFlex, apoyada en el aprendizaje híbrido y flexible, nosotros lo planteamos de la siguiente forma. En las titulaciones de grado, que son presenciales, nosotros planteamos un cambio bastante disruptivo en la universidad. No siempre bien visto, todo hay que decirlo, pero todo esto está en un marco de un proyecto de innovación y justamente es para eso, para plantear cambios y hacer pequeños experimentos a ver qué tal va. Y planteamos que las asignaturas que se inscriban en este proyecto y apliquemos esta metodología dejan de ser totalmente presenciales a ser semipresenciales. Esto quiere decir que reducimos la carga de horas presenciales en el aula, ¿vale? Planteamos además que la asistencia es opcional, nunca es obligatoria y aumentamos las sesiones de trabajo autónomo por parte del alumnado, apoyado con recursos y actividades en el aula virtual, de manera que al final estamos teniendo un 40% de presencialidad en la asignatura y un 60% de trabajo autónomo asíncrono. ¿Vale? Esto también se adapta en función de la asignatura, del grado, del título y de un poco los contenidos. Y para ello, lo que planteamos es diseñar un entorno virtual, en el aula virtual de la asignatura, mucho más rico para el alumnado, mucho más atractivo y preparado para favorecer ese aprendizaje autónomo. ¿No? Es decir, hacemos que toda la asignatura esté configurada de tal forma que el alumnado pueda cursar los contenidos, tanto la teoría como las prácticas, como tener los recursos de apoyo, etcétera, para que pueda abordar todo ese contenido e ir sacando la asignatura adelante de manera mucho más autónoma con el apoyo y el feedback del docente, pero sin tener que asistir constantemente a clase, ya sea por motivos laborales, por motivos de compatibilidad de horarios, de otros estudios, otras responsabilidades, etcétera. ¿Vale? Lo cual en la educación superior tiene bastante sentido porque nos encontramos con estas casuísticas y además, sobre todo, también cuando nos encontramos con clases bastante llenas de alumnado. Yo sé que esto depende mucho de las facultades, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy de educación y nos encontramos con un mínimo de 100, 90, 100 alumnos, 80 en el mejor de los casos por grupo, ¿vale? En la teoría y en las prácticas, pues, imagínense la mitad, grupos prácticos de 40, 50 alumnos, ¿vale? Es bastante complejo. Entonces, esto también favorece un poco el poder, digamos, llevar a cabo según qué prácticas o metodología en la asignatura, ¿vale? Además, otra característica importante de este modelo es que nosotros nos centramos en un enfoque puramente competencial, ¿vale? De tal forma que todos los contenidos de la asignatura los evaluamos mediante la entrega y el desarrollo de trabajos prácticos, ya sean microtareas o macrotareas, ahora veremos la diferencia, y no hay exámenes en la evaluación. ¿Vale? Todo, como digo, se focaliza en el trabajo autónomo, práctico y en el seguimiento por parte del docente. De tal forma que pues, el alumnado también reciba, digamos, todo ese contenido de la asignatura, pero con un enfoque mucho más práctico. ¿Vale? Eso no quiere decir que no se aborde la teoría, sino que se aborda de una forma mucho más autónoma por parte del alumnado y aprovechamos el tiempo en clase para trabajar de manera práctica y que el docente haga el feedback, el seguimiento y el apoyo a todo el proceso. ¿Vale? Al final lo que hacemos es plantear las calificaciones mediante una evaluación continua y formativa. ¿Cómo planteamos esto? Que es la segunda característica, la primera o la tercera, diría yo, ¿no? La primera característica de esa metodología es que es una modalidad semipresencial, no siempre estamos en clase constantemente, todas las horas del horario, no tenemos exámenes, nos apoyamos en un entorno virtual para favorecer ese trabajo práctico y planteamos 2 itinerarios para cursar la asignatura. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumnado, nada más comenzar
la asignatura, el primer día, se le plantea todo este escenario y se le plantea que va a tener dos alternativas, dos rutas de aprendizaje para poder abordar el contenido de la asignatura y poder sacar adelante toda la materia. ¿Vale? Digamos que es uno de los principales rasgos y es algo en lo que también se caracteriza y que no hemos visto en muchas otras metodologías o en muchas otras facultades, ¿vale? Nosotros planteamos dos enfoques de aprendizaje, uno más paidocéntrico, centrado en un enfoque de trabajo por proyectos de manera grupal y colaborativa, centrándonos en retos reales, y un enfoque un poquito más tradicional, más logocéntrico, centrado en temas de estudio, ¿vale? Y planteado mediante microtareas a nivel individual. Digamos que aquí ya nos encontramos con dos escenarios muy diferenciados, pero que realmente están abordando los mismos contenidos teóricos y las mismas, digamos, destrezas prácticas. Se diferencian las tareas que se le plantea, pero nos estamos, digamos, acercando al final a lo mismo, ¿vale? Nosotros cuando arrancamos la asignatura, el alumnado se encuentra esta encuesta en la que le presentamos estos dos caminos y el alumnado tiene que escoger cuál es el que quiere optar para cursar la asignatura y de ahí en adelante pues ya se va a focalizar en una opción o en otra. Esto luego lo veremos ya cuando entre al aula virtual de ejemplo para que vean un poquito más cómo está planteado, pero este sería una de las principales cuestiones de esta metodología. Algo que he de decir, después de varios años aplicándolo, que el alumnado recibe de forma muy grata, ¿vale? El alumnado no está acostumbrado a que el profesorado le dé la opción de elegir cómo cursar una asignatura, ¿no? Esto creo que me lo pueden comentar los que están aquí conectados. Normalmente hay un único itinerario. Hay una serie de temas teóricos y hay una serie de prácticas y un examen. O a lo mejor no hay examen, pero hay una serie de tareas y todo el alumnado en masa tiene que cursar las mismas tareas, los mismos contenidos, de la misma forma, al mismo tiempo, sin posibilidad de elegir, ya sea por preferencias o ya sea por disponibilidad o simplemente porque prefiere trabajar o estudiar de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, el alumnado agradece que se le plantee la posibilidad de escoger cómo cursar los contenidos de una materia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos itinerarios? Bien, pues el enfoque paidocéntrico siempre partimos de un aprendizaje competencial. Toda esta metodología la hemos realizado principalmente en asignaturas de tecnología educativa, aquí en la Facultad de Educación, ¿vale? Todas las asignaturas que se imparten en los 4 grados y en un máster de tecnología en esta facultad, todas las asignaturas de tecnología educativa se basan en este modelo, ¿vale? Con cambios y ajustándose a los contenidos, pero todas parten un poco de la misma premisa, ¿no? Entonces, siempre tenemos ese enfoque competencial, centrado en la competencia digital, en la competencia crítica, el aprendizaje colaborativo, y planteamos, pues, 1 o 2 proyectos grupales centrados en retos reales. Nosotros estamos formando a futuros maestros, con lo cual le planteamos situaciones en las que tienen que poner en juego esas competencias, ¿vale? Y enfocamos ese escenario, esa opción, en todo lo que es la perspectiva del estudiante y el estudio directamente de esos retos y de plantear soluciones a esos problemas que se le plantean. También abordamos la teoría, pero digamos que la teoría es el apoyo para poder luego buscar las soluciones a los problemas, ¿no?, que se le plantean. Luego, en el aprendizaje por temas de estudio, pues tenemos un enfoque mucho más logocéntrico, ¿vale? Centrado más en la materia, los contenidos, el temario de estudio, ¿vale? Digamos que es un enfoque un poco más tradicional o un poco a lo que estamos normalmente más acostumbrados, con una secuencia típica de tema, actividad, tema, actividad, tema, actividad y proyecto final, a lo mejor, ¿no? Que suele ser a lo mejor una secuencia mucho más habitual en una asignatura de grado, de máster o incluso en la etapa escolar, ¿no? Digamos que aquí lo que planteamos, a diferencia del otro itinerario, es ya un aprendizaje y un planteamiento individual, ¿vale? Es decir, el alumnado trabaja de manera individual realizando microtareas,
¿vale? En esta secuencia que viene siempre dado pues, por los temas de estudio. Se le plantean los diferentes temas, suelen ser 4 o 5 temas que el alumnado tiene que estudiar mediante diferentes contenidos, ya sea en formato textual, vídeo, podcast, audiovisual, mediante contenidos más interactivos, páginas web, ¿vale? No solo PDF, digamos, a leer, vamos que también sea un poquito más ameno la consulta de toda la teoría, y le planteamos una serie de tareas basadas en esos temas de estudio, que normalmente suelen tener un rasgo un poquito más centradas en la reflexión, en el pensamiento crítico, en la redacción, pero también en ese enfoque competencial, ¿vale? También tienen que crear productos, también tienen que crear materiales, evidencias del aprendizaje, pero digamos de una forma que se diferencia del otro planteamiento. Así que de primeras el alumnado se encuentra con toda esta historia y tiene que elegir de qué forma quiere trabajar, ¿vale? Si quiere trabajar primero que nada de manera grupal y luego qué le motiva más, si quiere trabajar por proyectos reales, ¿vale? Apoyado en esa metodología APP, ¿no? Digamos que todos conocemos ya de aprendizaje basado en proyectos, o en una metodología algo más tradicional, individual, en la que pues yo voy estudiando los temas que se me van planteando y voy entregando las tareas y voy yo a mi ritmo y voy yo, digamos, autodesarrollando mi aprendizaje, que sin el limitante a lo mejor que puede ser el tener que trabajar de manera colaborativa en un grupo, tener que organizarnos, cooperar. A veces el alumnado tiene dificultades para poder organizarse en grupos de trabajo, ya sea por disponibilidad, por tiempo, por horarios, por lo que sea, y normalmente todas esas personas que suelen tener alguna incompatibilidad en la carrera, por decirlo así, suelen escoger esta opción porque agradecen poder ir entregando las tareas y poder ir trabajando y superando la asignatura poco a poco, sin ese limitante de tener que estar, digamos, organizándose con otras personas, ¿no? Y luego también, pues, que hay gente que le gusta más estudiar de una manera y hay gente que le gusta más, pues, abordar los proyectos, ¿no? Aquí también tienen mucho que ver las teorías del aprendizaje y la forma en la que cada uno aborda su forma de, digamos, de plantear el acercamiento a la materia, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos todo esto? Bien, pues lo hacemos planteándole al alumnado un aula virtual, transformándola, digamos, en un entorno diseñado que pues ayude a ese aprendizaje autónomo, ya sea en un itinerario o en otro, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es partimos del aula que todos tenemos, el aula en el campus virtual, en el Moodle, ¿vale? Y lo que hacemos es una personalización de la interfaz con herramientas como puede ser Genially, por ejemplo, para crear un espacio mucho más dinámico, mucho más visual, icónico y atractivo para el alumnado, ¿vale? Sí, el alumnado normalmente suele quedarse un poco al principio extrañado porque no es la disposición habitual que se suele encontrar en un aula virtual al uso de Moodle, como puede ser tema 1, PDF de teoría, actividad a entregar, tema 2 y así sucesivamente, ¿no? Con algún foro, algún entregable. No, aquí planteamos, digamos, como una capa de interfaz centrada en el usuario, ¿vale? Que también hay un poquito de temas de diseño, adaptabilidad, uso y demás, para que el alumnado pues, pueda navegar por ese espacio de una manera mucho más fácil, visual, y pueda apoyar, digamos, toda ese aprendizaje autónomo. Nosotros planteamos una parte central en la que le damos al alumnado todo lo necesario y datos de interés para la asignatura, y luego planteamos 2 subespacios, por decirlo así, diferenciados, la opción A y la opción B, que tienen que ver con ese enfoque más paidocéntrico de la opción de trabajo por proyecto, ese enfoque más logocéntrico del aprendizaje, digamos, por tema. Una vez el alumnado haga la elección al comienzo de la asignatura, digamos que ya nosotros le bloqueamos en el aula virtual para que únicamente pueda verlo asociado a su itinerario, ¿vale? Y ahí el alumnado empieza a trabajar de manera autónoma, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Yo creo que es mucho más interesante que haga un poquito un recorrido por
un aula de este curso pasado para que vean un poco lo que planteamos, ¿vale? Y luego vuelvo a la presentación para añadirles, comentarles un poquito la última integración que hemos hecho en el proyecto, ¿vale? Yo me voy a ir aquí a mi aula virtual. En este caso es el aula virtual de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la enseñanza-aprendizaje de la actividad física y el deporte, del reciente grado de Ciencias de la Salud y la Actividad Física, aquí que tenemos aquí en la Facultad de Educación, y esta es mi aula virtual, ¿vale? Yo me voy a poner en modo alumno para que vean ustedes lo que se encuentra y luego ya pues vemos un poco los entresijos de cómo lo configuramos. El alumnado entra y lo primero que se encuentra es, digamos, un dashboard mucho más icónico, visual, con la información importante o más relevante que necesita para cursar la asignatura, ¿vale? Tenemos los accesos a la guía docente, tenemos los criterios de evaluación, ¿vale? Todo esto son menús interactivos que el alumnado va pinchando y va clicando y va navegando por lo que le interesa. Si se dan cuenta, parece como una aplicación de las que podríamos tener en la tablet, en el móvil o un menú de cualquier interfaz de lo que todos estamos acostumbrados a utilizar en cualquier programa, en cualquier dispositivo táctil, ¿no? Hemos pensado en diseñarlo de una manera que sea mucho más interactiva para el alumnado, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez el alumnado maneja más el teléfono móvil, lleva la tablet a las aulas, trabaja de esa manera, con lo cual todo está pensado para que sea mucho más interactivo, ¿no? Entonces le planteamos siempre la guía docente, los criterios de evaluación diferenciados para cada itinerario. Le planteamos siempre un cronograma bien diseñado, ajustado a lo que va a ser cada sesión desde septiembre hasta diciembre, ¿vale? Ya, digamos, todo un cronograma de sesiones de trabajo en la que el alumnado ya sabe lo que tiene que desarrollar en cada clase y cuáles van a ser las fechas de entrega de todas las proyectos y tareas, de manera que el alumnado siempre tenga claro lo que se le va a pedir, cuándo se le va a pedir y cuándo tiene que entregarlo, para que pueda ir aventurando y ahí adelantando, digamos, todo lo que se le va a venir. Y luego también, pues bueno, nos presentamos nosotros como docentes. En esta asignatura la comparto yo con mi compañero Carlos, que también es profesor del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Le planteamos el horario, que si se dan cuenta, aquí ya empezamos a plantear algunas modificaciones. Nosotros, en este caso, tenemos 5 horas de clase a la semana y en esta asignatura, con este modelo, lo que hacemos es reducir las horas presenciales únicamente a 2 horas a la semana. En este caso, en lugar de vernos con el alumnado lunes, martes, miércoles, viernes, encima viernes, 2 horas en diferentes horarios, lo que hacemos es que le planteamos al alumnado únicamente 2 sesiones de seguimiento para introducir los conceptos teóricos, hacer alguna dinámica con ellos y ir haciendo esa revisión de cómo van las prácticas, y le planteamos pues 3 horas de trabajo autónomo extra a la semana. Eso no quiere decir que el alumnado tenga que estar a las 8 de la mañana en clase trabajando únicamente de manera autónoma sin nosotros, sino lo que le planteamos es que esas 3 horas que no se están dando de clase síncrona en la semana tienen que emplearlas para el desarrollo de los trabajos, ¿vale? Esto quiere decir que en lugar de venir todas las 5 horas a estar en clase y ellos estar trabajando ajustados únicamente a esa hora, que en muchas ocasiones no pueden asistir a clase, tienen incompatibilidades, tienen otras cosas, les proponemos que esa carga horaria la empleen ajustadas a sus horarios, a sus preferencias, para abordar esas prácticas, ¿vale? No es que le regalemos horas de clase, sino que les decimos que esas horas tienen que trabajar de manera autónoma en todas las tareas, ¿vale? Y bueno, también les planteamos una serie de recursos, de materiales, de foros para el profesorado, de foro social, para registrar la asistencia y demás. Y luego les planteamos, digamos, los 2 grandes itinerarios, ¿vale? Me voy a salir un momento del modo estudiante para que puedan ver aquí el modo profe, porque ya les tenemos ocultado esta parte porque ya hicieron la elección al comienzo de la asignatura. Nosotros le planteamos, primero que nada,
¿Cómo funciona esta asignatura? Hacemos la presentación de ambos itinerarios. Nosotros les comentamos cuáles van a ser los proyectos que tienen que plantear en cada opción, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en la opción de proyectos le planteamos la creación de un libro electrónico de tecnología educativa con los contenidos a abordar de la asignatura. Ellos mismos crean la teoría, por decirlo así, y un segundo proyecto centrado en la creación de un entorno virtual de aprendizaje para la enseñanza de alguna dinámica o actividad deportiva apoyada con tecnología, ¿vale? Ese sería el primer itinerario de manera grupal, de 3 a 5 personas, 2 macro tareas. Si no les motiva esta opción, le presentamos la opción B, que son 5 tareas prácticas de manera individual, ¿vale? Como puede ser el diseño de un entorno personal de aprendizaje, la creación de una web personal centrada en presentar servicios sobre una dinámica y una disciplina deportiva en concreto, creación de recursos para apoyar toda esa disciplina y una actividad final un poco más teórica de reflexión sobre algunos conceptos, ¿no? Realmente ambos itinerarios trabajan siempre los mismos contenidos, pero nosotros lo que hacemos es, digamos, separarles y plantearles actividades distintas para que el alumnado pues, pueda escoger, digamos, de una forma u otra, ¿vale? Pero esto no quiere decir que vayan a trabajar contenidos distintos. La teoría es la misma. Las prácticas son muy parecidas, pero con enfoques un poquito distintos y los productos que se les piden varían un poquito, pero las competencias que se están poniendo en juego son las mismas. Simplemente que personalizamos un poco la experiencia en función de las preferencias del alumnado. El alumnado va a una encuesta, ¿vale? Una encuesta de Moodle normal en la que tiene que escoger si quiere la opción A o la opción B, ¿vale? Y pues normalmente le damos una semanita o incluso menos normalmente, los 2 o 3 primeros días de clase para escoger y ya el alumnado arranca a trabajar en el itinerario, ¿vale? Voy a presentarles cómo lo verían ellos. El alumnado ya, si ha escogido la opción de aprendizaje por proyectos, pues únicamente vería este dashboard, por decirlo así, en el que se le plantean los proyectos y la teoría a trabajar. Y si elige la opción B, se le plantea pues lo mismo ajustado a ese itinerario, ¿vale? Digamos que el aula virtual queda mucho más compactada en estos entornos, ¿no? En estos subespacios tenemos un dashboard principal y luego el dashboard de trabajo asociado al itinerario que han escogido. Luego, además, como ven por aquí, tengo ya otros espacios pues, para entregas en convocatoria, ¿vale? O si queremos que el alumnado haga la entrega de recuperación de tareas al final, esto fue en diciembre, por ejemplo. Bueno, vamos modificando en función de lo que va surgiendo en la asignatura, pero siempre, digamos, tenemos esos bloques fundamentales, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le planteamos al alumnado las tareas directamente desde aquí. Nosotros vemos con ellos pinceladas de la teoría que normalmente están asociadas a los proyectos en sí, ¿vale? Sobre todo esto se ve mucho más evidente en la opción por temas, ¿vale? Siempre se le plantea la teoría y una actividad asociada, ¿vale? Y normalmente nosotros en la teoría, pues siempre le planteamos un poquito una presentación multimedia, ¿vale? Que es la que nosotros solemos utilizar para darles, digamos, esa introducción a la teoría. Nosotros en clase normalmente no solemos acabar la presentación, sino damos algunas pinceladas. Ellos tienen el recurso. Esta asignatura, como la estamos implementando bajo este modelo hace solo 2 cursos, ¿vale? Estamos todavía elaborando los materiales para trabajar la teoría. En este caso, lo ideal sería tener píldoras, ¿vale? Como las que muchos de los que estamos aquí grabamos normalmente en el estudio con el apoyo de los compañeros de la unidad de audiovisuales, pues para presentarles la teoría, no solo de manera, digamos, textual o de una manera visual en una presentación multimedia o con documentos, con artículos, bibliografía de interés, sino también en contenido audiovisual, ¿vale? Que luego el alumnado pues también pueda ir consultando y de una manera mucho más rica. El alumnado puede ir navegando por los diferentes temas que se le va planteando e ir consultando las presentaciones, ¿vale? Aquí tiene el acceso a todo.
Nosotros le damos, son presentaciones interactivas en Genially, ¿vale? Como la que estoy utilizando ahora mismo para presentar un poco la sesión. Y lo bueno de esto es que nosotros tenemos todo enlazado, de tal forma que si nosotros quisiéramos tener que modificar un contenido, una errata, queríamos añadir alguna slide, alguna diapositiva a la presentación, está todo conectado y en la nube. No tendríamos que estar constantemente subiendo de nuevo un PowerPoint o un PDF, borrándolo, reemplazándolo, avisándole al alumnado que se ha modificado, porque todo se cambia al instante, al trabajar de esta manera. ¿Vale? De forma que, pues, tenemos ahí todo lo necesario para abordar. ¿Cómo le planteamos nosotros al alumnado las tareas? Pues bueno, principalmente el alumnado lo que quiere hacer es saber cómo se le va a evaluar y lo que tiene que hacer para aprobar. En años anteriores, cuando arrancamos con el diseño de estas estructuras, nosotros lo que le planteábamos era el tema, le planteábamos la teoría y luego la actividad, ¿vale? Y le planteábamos un poco pues diferentes accesos, recursos, y digamos que tenían que navegar más hasta llegar a lo que tenían que hacer. Nosotros hemos ido aprovechando un poco las encuestas de feedback que todos los años hacemos y lo que planteamos primeramente es la actividad, el proyecto a desarrollar, ¿vale? Porque el alumnado lo que quiere saber es eso. Y en base de eso, pues también le vamos haciendo las referencias necesarias a la teoría. Nosotros le planteamos siempre... perdón, me tengo que salir porque como no soy alumno, no estoy asociado a un itinerario. Nosotros le planteamos las actividades, ¿vale? De manera que lo que hemos hecho en este último año es simplificar en la página de la tarea todo el enunciado y todos los elementos necesarios para poder desarrollar la actividad. Nosotros le hacemos los enlaces necesarios a todos los materiales de apoyo que van a necesitar para la tarea y le vamos describiendo de manera muy detallada, desmenuzada, todas las fases, todo lo que tienen que hacer en la entrega de la tarea. Les aportamos también las rúbricas, les aportamos también todos los enlaces necesarios para la presentación formal, todo lo que el alumnado necesite. Nosotros, por ejemplo, en este primer proyecto tienen que desarrollar un concepto teórico de tecnología educativa y nosotros lo que hacemos es que le planteamos al alumnado, en vez de nosotros darle el tema que tienen que desarrollar, que el alumnado escoja de una batería de temas cuál es el concepto que tiene o que quiere desarrollar a nivel teórico. Le damos unos 25 temas y la opción por grupo, el alumnado pues va escogiendo cada grupo el concepto que tiene que trabajar. Si se dan cuenta, siempre intentamos focalizar esa característica de que el alumnado tenga la potestad de poder escoger, ¿vale? Y en función de eso, pues nos vamos adaptando también a lo que el alumnado va eligiendo, siempre, por supuesto, dentro del marco de los contenidos de la asignatura, ¿vale? Bien, un poco la estructura similar del entorno es muy parecida, ¿vale? Siempre le planteamos lo mismo y si se dan cuenta, todo lo que está detrás de esa interfaz mucho más visual y bonita para el alumnado, pues no deja de ser todo lo que nos encontramos normalmente en Moodle, ¿vale? Lo que pasa es que lo que hacemos es que le ocultamos al alumnado toda esa interfaz mucho más fea, por así decirlo, mucho más tradicional, que al final no deja de ser una retahíla de ítems uno tras otro, ¿vale? Y que se hace al final una navegación mucho más lineal, mucho más alargada hacia abajo, que tienes que ir haciendo scroll para ir bajando y bajando y bajando hasta ver lo último que puso el profe, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que todo eso se lo ocultamos, todo esto está disponible, pero el alumnado no lo ve. Solo ve, digamos, el mapa de navegación para ir moviéndose por los contenidos de la asignatura, ¿vale? Y un poco el aprendizaje por temas es lo mismo, pero aquí le planteamos, digamos, primero los temas, ¿vale? Planteamos también, los temas son los mismos, vemos la teoría de manera común en las horas de teoría con el alumnado, ¿vale? Y simplemente lo que se diferencia son las actividades, en las que se le plantean pues actividades distintas y un poco con la misma lógica y la misma secuencia, ¿vale? No sé si los que están aquí conectados
están acostumbrados a trabajar con la integración de materiales interactivos en el aula virtual, ¿vale? Que de primera puede a lo mejor parecer algo muy, muy complejo, ¿vale? Pero es relativamente sencillo, ¿vale? Yo me voy a ir a mi Genially, ¿vale? Que es donde tengo, digamos, organizado todo para que vean un poco cómo lo voy creando, ¿vale? Esta es la interfaz de mi espacio en Genially, donde tengo ya organizado por carpetas pues todas las asignaturas y la docencia de cada año, ¿vale? Entonces yo tengo aquí la docencia de este año. Voy a ir, por ejemplo, a la asignatura de CAFIT, Ciencias del Deporte, y yo tengo aquí creado todos estos materiales interactivos, todos estos dashboards que yo les estaba mostrando anteriormente, ¿vale? Yo puedo llegar y editar aquí este dashboard, por ejemplo, ¿vale? Y aquí tenemos todo lo que estaba viendo antes, lo que está integrado en el aula virtual, pero digamos que lo tengo aquí para poder editarlo, ¿vale? Yo podría modificar todo esto y se me actualizaría directamente cuando guardase los cambios aquí. No tendría que estar volviendo a incrustarlo, nada por el estilo, ¿vale? Lo cual es bastante cómodo para nosotros, ¿vale? Al final es muy sencillo la herramienta. No me voy a detener hoy a explicar la herramienta porque para eso seguramente Alicia coincidirá conmigo, habría que hacer un curso completo de todo lo que nos puede aportar Genially y trabajar de esta manera, ¿vale? Les puedo pasar algún video tutorial que tengo y demás. Pero bueno, para que vean un poquito cómo funciona, no deja de ser como crear especie de presentaciones dinámicas o visuales, pero de manera online, que digamos que cuando yo la tengo ya creada, esto al final no dejan de ser iconos, imágenes, textos, que yo voy creando y editando las diferentes ventanas, ¿vale? Los diferentes accesos. Yo lo que hago normalmente es que si yo tengo aquí un acceso que quiero que el alumnado pinche y me vaya al foro de avisos, normalmente al foro de noticias en las que yo me comunico con el alumnado para darle las noticias importantes, avisarles de las entregas y de todo ese tipo de cosas, pues yo lo único que tengo que hacer es irme al aula virtual. Yo tengo aquí el foro de noticias de profesorado, ¿verdad? Simplemente tengo que coger el enlace de ese foro que yo ya he creado, me voy al Genially, edito un icono, un acceso, una imagen o un botón, lo que yo quiera, con el enlace y le pongo el enlace a ese foro que yo he creado. Le doy a guardar los cambios de tal forma que cuando el alumnado llegue aquí, simplemente como ya está enlazado y es una presentación interactiva, le damos y ya va directamente al ese espacio en Moodle. Esto funciona lo mismo con los temas, con los contenidos, con los PDF, con los foros, con las tareas de entrega, con todo lo que esté en Moodle. Al final son espacios que tiene cada uno su enlace, su URL, se va pegando en el material interactivo y se va creando esa interfaz. Cuando yo la tengo ya acabada, le doy a compartir, ¿vale? Le doy a dar en publicar. Aquí me da la opción de compartir el enlace como una presentación normal, como yo estoy haciendo ahora en esta sesión, o le doy a la opción de insertar. Copiamos ahí este código HTML, lo tengo ya copiado en mi portapapeles y me voy a pues la sección que yo quiera maquetar, digamos, o diseñar en el aula virtual. Le doy a activar el modo de edición, ¿vale? Y aquí directamente le damos a editar sección. Y si se dan cuenta, yo tengo aquí ya incrustado el material que veníamos comentando ahora. ¿Por qué lo tengo aquí incrustado? Porque yo ya he incrustado anteriormente el contenido HTML, ¿vale? Yo ya le he pegado el código HTML y yo ya puedo ver, digamos, todo lo que yo he ido creando en Genially. Es tan fácil como cambiar la vista para abrir el código fuente. Si se dan cuenta, yo tengo aquí copiado toda esta parrafada de aquí. Es realmente este código también se me generaba cuando yo le daba aquí a insertar. Simplemente estaba como copiar. Le doy aquí a pegar. ¡Pum! ¿Vale? Le damos a guardar los cambios y ya se me queda ahí. Le doy a guardar los cambios, ¿vale? Y ya se nos queda aquí anclado el material. Y de esta forma vamos construyendo la interfaz, ¿vale?
Y así, pues cuando el alumnado llega, en vez de encontrarse un aula virtual cargada de PDF, de cosas por ahí para abajo, súper largas, ¿vale? Que yo me he encontrado con aulas bastante complejas de entender, se encuentra con una interfaz mucho más agradable a la vista y, en este caso, pues que le damos nosotros los accesos a las cosas que el alumnado sé que siempre va a buscar. Va a buscar los criterios de evaluación, por supuesto. ¿Cómo se me va a evaluar? Va a buscar las fechas de entrega, va a buscar los horarios, la guía docente, dónde encontrar algún material de ayuda y dónde entregar las tareas. Eso es lo que siempre el alumnado va a querer, ¿no? Entonces nosotros pues potenciamos un poco todo eso creando una interfaz pensada en todo eso. ¿Vale? Y eso digamos que es la forma que nosotros tenemos de crear todo esto. El alumnado lo que hace en clase, ¿qué es? Nosotros llegamos al aula. Normalmente hacemos una pequeña dinámica para trabajar alguna pincelada de la teoría, algún debate, alguna dinámica de algunas encuestas gamificadas con Kahoot, Mentimeter. En alguna ocasión hacemos alguna gincana con códigos QR, les obligamos al alumnado que salga del aula a buscar algunos conceptos de teoría y luego trabajarlo, hacer alguna dinámica así. Y el resto de la sesión le decimos, venga, pues a trabajar en la tarea, ya sea de una opción o de otra, que toca entregar esta semana o más próxima a la entrega. Y el alumnado ya empieza a trabajar. Ya directamente nosotros explicamos el primer día la actividad, hacemos una aclaración y le mostramos ejemplos de los productos que tienen que entregar y ya todos los días de clase el alumnado llega, directamente se sienta, ya sea de manera grupal o de manera individual, abre su dispositivo, su tablet, su ordenador y se pone a trabajar. Directamente nos van preguntando dudas, nosotros hacemos algún feedback y esa es la dinámica habitual de clase. Nosotros reducimos el tiempo de exposición y ganamos, digamos, en el tiempo práctico para nosotros ir haciendo, digamos, ese repaso y feedback de cómo va progresando el alumnado en las entregas. ¿Vale? O sea, digamos que es la peculiaridad. Siempre, pues, reduciendo esa carga presencial, de tal forma que cuando el alumnado llega a clase, ya ha trabajado previamente las tareas y nosotros, pues, lo que hacemos es revisar lo que tienen ellos y que ellos continúen en esa hora con nosotros trabajando en los proyectos. Bien, ¿cuál es la última peculiaridad que hemos introducido este año en el proyecto? Pues, por supuesto, la integración de la inteligencia artificial. Nosotros trabajamos de manera muy competencial. Todo lo que le pedimos al alumnado son productos normalmente prácticos, de reflexión, de creación, de redacción. Claro, ahí también nos encontramos, por supuesto, con toda esta problemática que hay ahora de si encima el alumnado no trabaja en clase y cómo sabemos que el alumnado está trabajando realmente las tareas o la está haciendo otra persona o la está haciendo ChatGPT, por supuesto, ¿no? Bien. Pues hemos desarrollado un modelo para integrar la IA de manera que profundicemos sobre todo en el pensamiento y uso crítico de la IA generativa. ¿Vale? No me quiero alargar mucho para dejar un tiempo de preguntas, pero nosotros lo que planteamos es, en lugar de prohibir el uso de inteligencia artificial o de mirarla con cierto recelo, con cierto miedo, lo cual no tiene ningún sentido porque el alumnado la utiliza. Normalmente lo que suele hacer el alumnado es que la utiliza en clase cuando tú estás, pero cuando pasas al lado cambia de pestaña en el navegador para que no vea que tienes ChatGPT abierto. ¿Vale? Nosotros nos reímos y le decimos que lo pueden utilizar, pero lo que hacemos es que les enseñamos a utilizarlo de la manera correcta, ¿vale? De tal forma que nosotros les obligamos en algunas tareas, por así decirlo, que se apoyen en el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini, Perplexity o algunas de estas herramientas de IA generativa. Al final lo que estamos planteando es un modelo de 6 fases en la que el alumnado va en cada tarea que tiene que hacer uso de la IA recorriendo, digamos, una serie de escalones que ahora veremos cuáles son, en la que se va, pues, no solo aprendiendo a utilizar la IA, sino también a identificar las respuestas que le da la inteligencia artificial, a contrastarla con bibliografía y a reflexionar sobre lo que se le está proporcionando y sobre el uso que está haciendo. Al final, lo que estamos planteando con este modelo es que nosotros no solo vamos a evaluar el producto, la tarea, el proyecto, la redacción, el análisis,
porque si solo hiciésemos eso, obviamente, pues ChatGPT te lo hace en segundos y el alumnado no tendría por qué hacer nada, ¿vale? Luego está ya en la habilidad de cada docente de identificar si lo ha hecho la máquina o lo ha hecho el alumno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues evaluamos el producto, evaluamos el proceso de construcción de ese producto apoyado en herramientas de inteligencia artificial, en otras herramientas digitales, por supuesto, y la reflexión en torno a lo que ha aprendido y al proceso de creación de ese material haciendo uso de la IA. ¿Vale? Digamos que este es el esquema de lo que el alumnado tiene que hacer en cada tarea, ¿vale? Cuando le proponemos un reto, ¿vale? El alumnado aprende a comunicarse con la IA diseñando prompts, llamadas, ¿no? de calidad. Nosotros les damos algunos tips de cómo comunicarse de manera correcta con ChatGPT y formalizar las preguntas de una manera adecuada, ¿vale? Le planteamos que hagan la misma comparativa, perdón, la misma consulta a 3 IAs diferentes, ChatGPT, Gemini y Perplexity, para que el alumnado se dé cuenta de que no siempre salen las mismas respuestas y que en función de la IA que utilice sale una respuesta mejor o peor, ¿vale? En función de lo que estemos buscando. Le planteamos al alumnado que analicen los resultados y que reelaboren los prompts, las consultas, hasta que la IA les dé una respuesta adecuada a lo que están buscando, que esa respuesta la reelaboren, con bibliografía, ¿vale? No que únicamente se queden con lo que les dice ChatGPT, sino que tengan eso que corroborarlo con documentos académicos, ¿vale? Y que reelaboren al final la propuesta que les ha dado la IA con ese apoyo bibliográfico y creen al final pues esa producción más personal, ¿vale? Y luego, pues, por supuesto, les solicitamos una reflexión en la que nos cuenten todo esto y que ellos reflexionen y aporten el valor que ha tenido la IA en ese proceso de creación, ¿vale? De tal forma que intentamos que el alumnado aprenda que no solo se tiene que quedar con lo que la IA le da, sino que el potencial está en aprender a hacer buenas preguntas y en nosotros reelaborar ese borrador o ese draft inicial que nos da la inteligencia artificial para luego crear mejores producciones, ¿vale? Ya sea académicas, audiovisuales o lo que sea, ¿vale? Así que esa sería un poco la última modificación que hemos incluido este año en el proyecto, ¿vale? Que ya sería pues apoyar toda esa metodología HyFlex competencial, semipresencial, apoyada en esa personalización del aprendizaje, pues integrando la IA en la resolución de los problemas que se le plantea al alumnado. Por supuesto, antes de terminar, decir que este proyecto es un proyecto que lleva ya muchas ediciones, ¿vale? Es un proyecto PITE propio de la universidad. Y lo que hemos logrado tras varios años es que todas las asignaturas de tecnología educativa que se ofertan en la Facultad de Educación, ¿vale? De los grados, de los 4 grados y algunas asignaturas del Máster Universitario de Educación y TIC, trabajen bajo este modelo y estas premisas, ¿vale? Todos trabajamos con esta metodología HyFlex, planteamos 2 itinerarios con actividades y proyectos e itinerarios diferentes ajustados a las características de la asignatura y del alumnado. Reducimos en los grados la presencialidad. En el máster de TIC es 100% online, con lo cual esta parte ya ahí tiene un poco menos de sentido porque ya de por sí es 100% a distancia, ¿vale? Y trabajamos todo de esta forma, de tal forma, valga la redundancia, que también nos permite ver un poco pues cómo progresa el proyecto, cambios, y vamos también haciendo ese trabajo de sinergias para ir viendo cómo irlo mejorando, ¿vale? Yo estoy aquí contándoles todo esto de lo que hacemos, pero somos un equipo amplio, ¿vale? Ya que somos bastantes docentes porque hay bastantes asignaturas ahora mismo. ¿De acuerdo? Y nada, hasta aquí lo que yo tenía que contarle hoy. Así que por mi parte, poquito más, agradecer de nuevo a Alicia y a los compañeros. Y si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantear, pues bienvenida es. Gracias, Sebastián. Sí, damos paso a los compañeros y compañeras por si quieren plantearte alguna cuestión, aclarar algún apartado de todo este modelo.
porque el objetivo sobre todo de esta sesión, como he comentado en las sesiones anteriores, es que vean prácticas de otros compañeros y compañeras y que cojan aquello o lo implementen como tú lo has explicado, para que vean las posibilidades y otras prácticas, ¿vale? Era sobre todo el objetivo de esta sesión y sesiones que queremos ir añadiendo cada mes en las sesiones en directo del programa Acompañatic. No sé si, pues Carmen, Juan Pedro, Norena, ¿quieren plantear alguna cuestión? Miguel, que también está por ahí. Entiendo que a lo mejor los he dejado bastante abrumados porque sé que es mucha información, sé que es como muchas cosas, pero bueno, si ahora no hay ninguna pregunta, les invito a que cuando quieran me escriban o a los compañeros y nosotros encantados siempre de compartir lo que hacemos. Norena, ¿querías comentar algo? Sí. Buenos días. Buenos días. Disculpen porque no me pude conectar al horario. La versión de Genially que tenemos es educacional, ¿verdad? Sí, la versión gratuita, para lo que estamos comentando de crear los materiales interactivos, insertarlos en el Moodle, nos basta y nos sobra. No necesitamos la versión de pago vamos, nos vale perfectamente. Vale, yo la había usado hace tiempo, pero dejé de incorporarla al aula virtual, pero bueno, sí, con los ejemplos que nos has mostrado a lo mejor podemos volver a intentarlo. Claro, podemos hacer pequeñas cosas y poco a poco ir implementándolo en nuestra metodología, ¿no? Siempre con aquel objetivo siempre que decimos, ¿no? De mejorar y de pensar de muchas cosas que tú, como dijiste, has dicho muchas cosas que tenemos que pensar, reflexionar, planificar ahora y ver otras posibilidades, ¿vale? De que se pueden aplicar en el aula virtual utilizando todas estas herramientas. Mira, yo, Sebastián, te quería plantear lo siguiente y a ver lo que tú me dices. A ver. Viendo este modelo que nos acabas de plantear y ya no como modelo, sino podemos coger pequeñas ideas del modelo y aplicarlo a nuestra asignatura. Es decir, no hace falta poner en práctica el modelo al 100%, ¿no? Claro. ¿A qué retos se enfrentaría el profesorado si quisiera aplicar o totalmente el modelo o partes, ¿no? Que seamos conscientes. A ver, cuando tú te enfrentas y dices, bueno, me interesa lo que acaba de decir Sebastián, me gustaría aplicar esta actividad o esta práctica o esta forma de presentar el aula virtual. Entonces, que yo como profesora, ¿a qué me enfrento, no? Vale, pues mira, como tú bien dices, no se tiene por qué usar el modelo completo, sino coger lo que nos interesa, ¿no? Y atendiendo un poco a las grandes características, que si quieren las podríamos resumir en tres, ¿no? La parte de apostamos por un modelo semipresencial, integramos un aula virtual para favorecer el trabajo autónomo y planteamos la opción de personalizar el aprendizaje con 2 itinerarios, ¿no? Digamos que esas son como las 3 grandes características del proyecto, ¿no? De la experiencia. Claro, nos enfrentamos a retos diferentes. Y eso también para la compañera y demás, y también lo que comentabas antes de ir poco a poco mejorándolo. Todo esto no se hace de un día para otro, o sea, esto han sido de años de irlo perfeccionando. El diseño que teníamos antes en las aulas era otro. Y hace poco me atreví a cambiarlos pensando un poco en todo ese feedback que hemos recibido, ¿no? Y por el camino nos hemos encontrado con algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, por ejemplo, una cuestión que siempre chirría un poquito en función de quien haga la lectura, de entender una asignatura de grado 100% presencial a entenderla semipresencial. Eso en función de a quién se lo presente le puede suponer un problema. De primeras, muchas veces las facultades, las comisiones de curso, según con quién des, no lo entienden bien porque es como, que no vas a dar clase y realmente no es eso. O sea, es evidente que estamos dando clases, pero de una manera asíncrona y fomentando, digamos, esas competencias del alumnado. Yo voy a estar siempre, digamos, ahí, pero no vamos a estar todos en ese momento, ¿no? Entonces, hemos tenido también algunos momentos bueno, pero esto no se puede plantear siempre porque puede haber problemas, ¿no? Con los horarios y demás. Bueno, se puede hacer, estamos en un proyecto de innovación y en este marco nosotros no hemos tenido problemas. ¿Vale? Si es verdad que a veces los horarios, pues puede haber algunos compañeros, ¿no? Que tengan asignaturas de espejo y demás, que tienes que comentarlo con ellos para que no haya problema, para decirle, oye, mira, que el alumnado hoy no va a venir porque va a estar trabajando de manera autónoma. Pero bueno,
no suele haber problemas, pero suele ser a veces, según con quién ve, alguna cosita que sí es verdad que hay que comentarlo. Luego, la otra cosa que da bastante trabajo, y esto no les voy a negar, planteamos 2 itinerarios diferenciados y eso quiere decir que es el doble de trabajo. O sea, tú tienes que tener la cabeza dividida y tienes que entender que hay un grupo de alumnados que a fecha 8 de octubre está trabajando esta actividad y tiene que entregar esta tarea y que otro alumnado en la misma fecha está trabajando esta otra práctica que va a entregar esta. Y tú tienes un poco que saber llevar el hecho de que tienes al final no como 2 asignaturas, pero como 2 planteamientos diferentes y tienes que lidiar con eso. Y eso también es el doble de trabajo, sobre todo cuando quieres hacer esa evaluación más formativa de ir dándole feedback toda la semana. No los vamos a negar. Nosotros, una de las cosas que más siempre nos cuestan es las entregas de las tareas, llevarlas lo más en tiempo posible. ¿Vale? Siempre tenemos al alumnado preguntando, ¿y cuándo nos van a entregar las correcciones? Intentamos que sea ágil, pero claro, si tienes un grupo muy masificado, tienes recorridos diferentes, tienes que entender también eso, ¿no? Que eso te va a llevar trabajo, las cosas como son. Y luego todo el tema del diseño del aula virtual. Hay que dedicarle tiempo, lo mismo. Tienes que dedicarle tiempo a, primero, entender bien qué es lo que quieres plantear, hacer ese ejercicio de voy a crear 2 itinerarios o 2 rutas de aprendizaje diferenciadas que no se pisen y entender bien cómo lo puedes organizar ajustado a los contenidos de tu asignatura, ¿vale? Y ver también si tiene cabida eso en la materia. Y luego dedicarte un poquito pues, a crear todos esos materiales. Al final estamos también apostando por un enfoque de microlearning, ¿no? Con píldoras, con contenidos, ¿no? Crear todo eso y presentarlo en un lienzo más atractivo para el alumnado. Eso lleva tiempo, pero luego también es una garantía que te hace ir mucho más rápido a partir del segundo año, ¿vale? Porque yo este diseño lo hice hace 2 años y yo no lo he vuelto a tocar. Si acaso cambio las actividades un poquito, si tengo que retocar alguna cosa, cambio los enlaces a los Genially. Yo lo que voy haciendo es que voy haciendo copias de los Genially para cada año, los voy sustituyendo en el aula y yo no vuelvo a tocar nada más del diseño. Porque como están ya enlazados, si tengo que modificar algo, modifico la fecha de entrega en el Moodle, cambio alguna característica de la evaluación, la rúbrica, pero no modifico nada, digamos, como si lo tengo que hacer cuando hago el diseño. Entonces, lleva trabajo al principio, pero luego una vez, lo tienes ya todo hecho, realmente, si sigues con ese planteamiento, ¿no? Esto también nos quiere decir que no se trata de aplicarlo un año, una asignatura en un cuatrimestre y dejarlo y ya está. O sea, la idea sería continuarlo en el tiempo para nosotros ir viendo realmente si ese modelo nos está aportando algo a la asignatura y sobre todo al alumnado. Bien, y mira, ¿nos podrías comentar brevemente en resultados que tú destacarías con este planteamiento? Sí. Y quiero insistir no tanto en el modelo, ¿vale? Mi idea no es que piensen en, voy a implementar el modelo, oye, que perfecto, ¿no? Pero que hay cosas que podemos coger de forma parcelada, aislada, que son súper interesantes y que podríamos ir implementando en nuestras asignaturas. Pues mira, por ejemplo, una cosa que siempre me suelen preguntar mucho, ¿el alumnado que prefiere trabajar en la opción A por proyectos o la opción B por individuales? ¿No? Que eso también es interesante. Pues miren, tiene que ver mucho también de cómo plantees cada itinerario, pero normalmente el alumnado suele gustarle más enfrentarse a los retos que les planteamos, al aprendizaje por proyecto. El grueso, yo tengo, por ejemplo, en la asignatura de infantil, educación infantil, la asignatura de tecnología por la tarde, son 89, pues en torno a unos, yo diría que 60 más o menos, ¿vale? Unos 60 y algo, han cogido la opción de proyecto, ¿vale? Y han salido como en torno a unos 20 grupos, más o menos, ¿vale? De 5 o 6 personas. Y les ha gustado mucho, ¿vale? Primero, a ellos les encanta el poder escoger. Normalmente un profe, como dije antes, no le da la opción de escoger.
Es lo que hay, la asignatura es así. Si te gusta, bien, y si no, vas a evaluación única o un examen, no hay nada más. Pero lo que le planteemos, la opción de escoger al alumnado le gusta mucho. Entonces, suelen trabajar un gran volumen por proyecto y luego el alumnado que trabaja la opción individual suele ser, por un lado, el alumnado que trabaja. El alumnado mayor que tiene familia, que tiene responsabilidades, que por horarios no puede ir siempre a clase o que le cuesta mucho coincidir con sus compañeros para reunirse para hacer los proyectos. Suele ser además alumnado que trabaja muy bien. Es decir, les diría que incluso en ciertos casos me ha pasado que las calificaciones son más altas en el alumnado que trabaja de manera individual también. Normalmente, porque suele ser gente que se lo propone como reto, en plan, mira, voy a trabajar yo solo esto, me gustan las tareas, yo me organizo, me lo propongo yo mi estudio y saco adelante la asignatura y la verdad es que los resultados son sorprendentes, la verdad. ¿Vale? Luego, cosas a lo mejor que hemos ido aprendiendo, este modelo, implementarlo en el primer año de carrera, tiene sus riesgos. ¿Vale? Por ejemplo, la parte de semipresencial, ¿vale? Si apostásemos por eso de reducir las horas de presenciales y favorecer el trabajo autónomo, claro, es alumnado de primero. Lo del trabajo autónomo no siempre lo lleva del todo bien. Vienen de la ESO normalmente y tenemos todavía que llevarles un poquito de la mano. Si no lo controlas mucho, el alumnado solo trabaja la hora o las 2 horas que te ven a la semana. Y van así de semana en semana y esas 3-4 horas que tú les das para trabajo autónomo, no las emplean. Vale. Entonces, eso también es un aprendizaje ahí que también estamos intentando a ver cómo hacemos en primero para ayudarles también, que al final es una competencia, ¿no? El trabajo autónomo es también algo que van a necesitar, solo que están arrancando el grado y todavía les falta trabajar todo eso. Oye, muchas gracias, Sebastián.